Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de Secretos de la Historia, Secretos de la Humanidad. Bien, y como han visto en el título del vídeo y con un nuevo ranking histórico, podríamos catalogar de barcos famosos que cambiaron la historia, ya sea porque se usaron en expediciones, digamos, muy largas a nivel mundial, que se hicieron descubrimientos por medio de ellos, o porque intervinieron en batallas famosas. Vamos a verlos. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, empezamos. El primero es el USS Enterprise, el portaaviones más famoso de la Armada de Estados Unidos, en este caso de la Marina. El USS Enterprise, CBN-65, ostenta el honor de ser el primer portaaviones nuclear de todo el mundo y al mismo tiempo es el buque de guerra más grande que se ha utilizado, ya que alcanza los 342 metros. Es apodado el Big E y es el octavo navío de la Marina estadounidense que posee ese nombre, siendo el único que atesora más de 2 reactores nucleares. Este barco realizó su primer viaje en la década de los 60 y desde entonces ha sido testigo directo de hechos históricos como la crisis de los misiles en la que participó en el bloqueo, guerras como la indo-pakistaní, los últimos compases de la guerra de Vietnam o la contienda entre iraníes e iraquíes. En los años 90 completó su vuelta al mundo tras llegar a los 69.000 kilómetros y al empezar el siglo XXI los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001 provocaron que, sin recibir orden alguna, el USS Enterprise diera la vuelta cuando se encontraba de regreso a Golfo Pérsico, decisión que es recordada de forma habitual. Con un retiro previsto para 2014, finalmente este se anticipó un año tras más de 50 de servicio para convertirse en el primer portaaviones nuclear del mundo en ser dado de baja. Como uno de los navíos con más historias, se ha utilizado en destacadas películas como Top Gun, La caza del Octubre Rojo y Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra. El creador de la mítica serie de televisión, Gene Roddenberry, le atribuyó a la famosa nave espacial el apelativo de USS Enterprise en honor al tiempo que él mismo sirvió a bordo del distinguido buque. Bien, luego tenemos el USS Nautilus, un submarino en honor a Julio Verne. Digamos que la diferencia con el resto de submarinos es que tiene el privilegio de ser el primero de la historia con propulsión atómica y que logró atravesar de forma sumergida el Polo Norte antes que ningún otro navío. A comienzos de la década de los 50 fue cuando el Congreso de Estados Unidos apoyó el programa mediante el cual se construiría para la Armada estadounidense un submarino de 98 metros de largo y más de 3.000 toneladas de peso, dotado con propulsión nuclear y que recibiría el nombre de Nautilus. Su primera salida se llevaría a cabo en 1954. Precisamente la propulsión nuclear permitía al submarino contar con unas particularidades no vistas anteriormente. Tenía la posibilidad de estar durante semanas sumergidos y llegar a unos 140.000 kilómetros a la velocidad de crucero. Una fecha sin duda destacada para esta embarcación es la del 4 de febrero de 1957, cuando alcanzó las 60.000 millas marinas, es decir, las 20.000 leguas que Julio Verne relata en su fantástica y célebre novela, haciendo realidad el sueño del autor. Un año después, el submarino hizo historia con la denominada Operación Sunshine, al sobrepasar el casquete polar del Polo Norte, siendo la primera embarcación en lograr tal hito. Bien, tenemos luego el acorazado Bismarck, el arma alemana en la Segunda Guerra Mundial. La historia de este inmenso buque, evidentemente, pues como hemos hablado, está ligada a la Segunda Guerra Mundial que transcurrió entre 1939 y 1945. Se convirtió en el primero de los 2 acorazados de la clase Bismarck de la Marina de Guerra alemana.
y recibió su nombre en homenaje al mencionado canciller, que se convirtió en promotor de la unificación alemana que dio paso al Imperio alemán en los finales del siglo XIX, sobre 1871. Se completó su construcción en 1940 y el acorazado Bismarck y su gemelo Tirpitz se convirtieron en los buques de mayor tamaño que jamás se habían construido en el país alemán. Sin duda, el Bismarck era el barco acorazado más rápido y con mejor blindaje, ya que contaba con los cañones más modernos de la época. La única operación militar en la que participó dicha embarcación fue aquella en la que el ejército alemán tenía como objetivo derribar a la navegación británica y estadounidense en la batalla del Estrecho de Dinamarca, que se saldó con la destrucción del HMS Hood, crucero de batalla británico que terminó hundido ante los ataques del Bismarck. Este hecho desencadenó una búsqueda incesante por parte de la Royal Navy, el ejército británico, en este caso la Marina, contra el acorazado alemán. Un bombardeo de barcos de la Armada Británica terminó por inmovilizarlo al quedar destrozado uno de sus timones. Este primer movimiento sirvió para rematar el ataque horas más tarde, que terminó con el hundimiento del acorazado. Los británicos siempre se han otorgado el hecho de hundirle, pero investigaciones posteriores han asegurado que la embarcación no poseía agujeros que pudieran haber provocado este hundimiento, por lo que los investigadores llegan a plantearse teorías como que pudieron ser los propios alemanes los responsables de ello, para evitar así que el bloque aliado pudiera hacerse con él. Bien, tenemos luego el RMS Titanic, el barco de pasajeros más grande del mundo, tras su construcción, y el mayor y más conocido naufragio que la historia recuerda. Con cerca de 270 metros de eslora y con capacidad para 2.500 pasajeros, se hundió irremediablemente al chocar con un iceberg la fatídica noche del 14 de abril de 1912, en el que precisamente era su viaje inaugural, que transcurriría de Southampton a Nueva York. La tragedia, una de las mayores de toda la historia de la humanidad y también una de las más recordadas, se hizo evidente con las cifras de fallecidos, más de 1.500 de los 2.223 pasajeros que viajaban a bordo. Entre ellos se incluían tanto a algunas de las personas con mayor poder económico en ese momento, como inmigrantes de varios países que buscaban una oportunidad en Norteamérica. Este desastre se convirtió en global ante la indignación del resto del mundo, y con el paso del tiempo se afianzó una cultura popular alrededor de la catástrofe, que se hizo palpable a través de películas, siendo la más conocida la de 1997, dirigida por James Cameron. Bien, la amistad y un botín de esclavos para la libertad. La goleta, también llamada buque de vela de 2 o más mástiles, perdura en el recuerdo de todos por la famosa rebelión llevada a cabo por un grupo de esclavos africanos en 1839, en el viaje tras el cual el navío La Amistad partió con destino hacia Puerto Príncipe. El motín nace por la liberación de uno de los prisioneros, que ayudó al resto de cautivos, y todos ellos tomaron el barco tras una disputa, aunque los esclavos perdonaron la vida a los 2 responsables de la carga humana de a bordo, además de al esclavo del capitán. Los responsables del levantamiento creían estar de vuelta a África, pero finalmente fueron engañados y conducidos a la costa estadounidense. Allí la embarcación sería tomada de nuevo, esta vez por el bergantín Washington, con el teniente Gedney al mando. Con el objetivo de apropiarse de todos los bienes del buque, incluso los esclavos, Gedney condujo a la Amistad a Connecticut, donde los esclavos serían apresados, pensando que la esclavitud era legal en aquella zona de Estados Unidos. El caso se tomó célebre en el país americano por su tónica abolicionista. Finalmente, una corte federal decretó ilegal tanto el secuestro del barco como su viaje a Estados Unidos, por lo que los esclavos africanos fueron liberados. Esta historia quedó grabada como una victoria histórica de la libertad ante la esclavitud. Tanto es así que llegó a inspirar a uno de los directores más respetados y exitosos de Hollywood, Steven Spielberg, quien, contando con un gran reparto de actores, llevaría a cabo una película llamada Amistad, de 1997. Bien, tenemos luego la Santísima Trinidad.
Con toda seguridad uno de los navíos españoles más famosos y conocidos que han existido en la historia. 120 cañones, que más tarde serían ampliados a 140, custodiaban el que llegó a ser el barco de mayor tamaño de su época, siendo además uno de los pocos buques de línea de 4 puentes que llegaron a existir, por lo que se le puso el apodo de el Escorial de los mares. Todo ello pese a su lenta navegación, que claro, estaba condicionada por su enorme tamaño. Su periodo histórico más destacado se centra sobre todo a partir de 1779, tras la declaración de guerra que España llevó a cabo contra Gran Bretaña, para defender las colonias de Norteamérica tras la Guerra de la Independencia. Convertido en el buque insignia de la flota española, la Santísima Trinidad protagonizó las operaciones en el Canal de la Mancha y fue partícipe de diversas contiendas, teniendo finalmente un trágico final tras la batalla de Trafalgar en 1805, en la que terminó siendo capturado por el bando británico tras una dura batalla. Esta terminó con más de 200 fallecidos y el Escorial de los mares en condiciones pésimas, hasta el punto que acabaría hundiéndose definitivamente días después a unas millas de Cádiz, cuando los ingleses intentaban trasladarlo al puerto de Gibraltar. El arma de guerra española más poderosa terminó en el fondo del mar, estando su final unido al del poder y dominio marítimo español. Con el tiempo, algunas de sus piezas fueron recogidas e instaladas en el Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando, Cádiz. La importancia de este navío se evidencia también con su impacto por la cultura popular, siendo un ejemplo de ello la colección de novelas históricas de Benito Pérez Galdós de los episodios nacionales, donde Trinidad es un navío con protagonismo en la serie Trafalgar. Bien, el HMS Victory, sin movernos de la época ni de la batalla de Trafalgar de 1805, nos trasladamos de la Santísima Trinidad al HMS Victory, el navío de línea que participó en dicha contienda como el buque insignia de la Armada Británica, del mismo modo que fue partícipe anteriormente de guerras históricas como la de la independencia de Estados Unidos o las guerras revolucionarias francesas. A cargo de él, el almirante Horatio Nelson fue el encargado de dirigir al navío más distintivo de la Armada Británica. Todo eso en la contienda de Trafalgar, en la que llegó a contar con más de 100 cañones. La de Trafalgar significaría el fin del dominio francés y español en los mares, asegurando de este modo la supremacía británica hasta la Segunda Guerra Mundial. El HMS Victory puede visitarse en el puerto de Portsmouth, en Hampshire, donde reside en un dique seco como museo, lo que por otra parte no le impide continuar siendo el navío insignia del segundo Lord del Mar, distinción de la Marina Real Británica. La restauración del mismo se llevó a cabo por parte de la Save the Victory Fund, tras una petición para honrar la memoria de Nelson y devolver al buque un aspecto lo más parecido posible al que tuvo durante la batalla de Trafalgar. Bien, tenemos luego la venganza de la reina Ana, el barco por excelencia del famoso pirata Barbanegra, que hizo suyo al capturarlo en 1717 cuando todavía era un navío francés. Antes de rebautizarlo como Queen Anne's Revenge, ya lo habían hecho los franceses, que habían cambiado su nombre original británico Concorde por una adaptación a la grafía francesa Concorde. Con uno de los piratas más legendarios de la historia al mando, la venganza de la reina surcó los mares, sobre todo en las costas occidentales de África y en el Caribe, atacando múltiples navíos de países como Inglaterra o Portugal durante sus travesías y asaltando sin freno alguno las rutas marítimas de barcos de suministros. Esta fragata, construida en Gran Bretaña en 1710, podía cargar con el peso de hasta 300 toneladas. Fue robada por los franceses para dedicarla al tráfico de esclavos hasta que terminó en poder de Barbanegra. Si bien el primer capitán que convirtió el navío en barco pirata fue Benjamin Hornigold, que además le añadió 20 cañones. Pero tras su destitución, Edward Teach acabó asumiendo el mando, modificando su nombre y aumentando su cargamento con otros 20 cañones más. El buque terminó encallándose en un banco de arena cerca de la costa de Carolina del Norte, lo que obligó a Barbanegra a abandonar el navío, dejándolo a merced del viento y las olas del mar. En la década de los 90 se localizaron en la costa de Carolina del Norte piezas auténticas del histórico navío.
Bien, tenemos luego la nao Victoria, otra de las naves españolas históricas más famosas por décadas, siglos, etc. y con mayor peso que se recuerdan. Estamos hablando del primer barco en circunnavegar todo el globo terrestre, formando parte de la primera escuadra que la monarquía hispánica utilizó para conseguir llegar a las denominadas como Islas de las Especias. De ahí nacen apodos como los de Armada de la Especiería o Armada de Magallanes. Un trayecto que finalmente completaría y que le llevaría a convertirse en el primer navío en dar la vuelta al mundo, entre 1519 y 1522. Con una capacidad de carga de unas 100 toneladas, la nave Victoria fue acompañada para lograr el descubrimiento de la especiería con otros 4 barcos, la Trinidad, la San Antonio, la Concepción y la Santiago. Solo regresaría la nao Victoria, de un periplo que tendría como protagonistas a capitanes como Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Una hazaña marítima en toda regla que ha quedado marcada en la historia de la humanidad, siendo la mayor gesta que la navegación española ostenta. Una expedición de la que tan solo regresarían 20 de las más de 200 personas que iniciaron el camino. Su objetivo era llegar a las Indias, lugar en el que las especias para conservar los alimentos eran uno de los tesoros más valiosos de la época. El Golden Hind. Bien, pues este es el barco del famoso Sir Francis Drake, el corsario que tenía los mandos del navío como capitán, quien además rebautizaría la nave llamada originalmente como Pelican cuando llegaron al estrecho de Magallanes. El motivo de la decisión sería tener un detalle con el patrón del barco, Sir Christopher Hatton, que poseía un blasón con una cierva dorada. Un año después de completar la gesta, Francis Drake fue nombrado Sir en la misma cubierta del barco por la reina Isabel I de Inglaterra, siendo el navío preservado como muestra símbolo de todos los logros que Drake había conseguido para la corona. El puerto de Deptford fue el lugar destinado para atracar el Golden Hind, lugar en el que el público puede ir a visitarlo a modo de museo. Bien, luego tenemos la Pinta, la Niña y la Santa María, las 3 carabelas del descubrimiento. Evidentemente son de los barcos más famosos de la historia con las que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo. Son ya parte de la memoria de toda una civilización marcada por un hecho histórico que cambió el mundo en el que vivimos. El descubrimiento de América además marcaría el inicio de una época llena de exploraciones desde Europa en busca de nuevas tierras. Sucedió en 1492 tras partir del puerto de Palos de la frontera en Huelva el 3 de agosto por mandato de los reyes católicos Isabel y Fernando de Castilla. Tras más de 2 meses de viaje se toparon con la isla americana de Guanahani el 12 de octubre, isla que creyeron erróneamente que pertenecía a la India, ya que este era el destino principal al que buscaban llegar. El encuentro de 2 mundos que evolucionaron de forma independiente desde el origen de la humanidad. Si bien el Nuevo Mundo ya estaba poblado, la llegada de la expedición europea supuso la entrada de nuevas especies tanto vegetales como animales, además de una gran expansión del comercio y la navegación. La unión de las 2 culturas llegó de la mano de 3 carabelas que pasaron a la historia como las naves que por primera vez divisaron territorio americano, con protagonismo individual en este caso para Rodrigo de Triana, que según la historiografía fue el encargado de situarse como vigía y gritar a los 4 vientos la famosa frase de tierra a la vista, con la que se convertía en el primer hombre en avistar el Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492. De las 3 naves, 2 eran consideradas carabelas por su pequeño tamaño, ya que la Santa María era en realidad una nao, pero en la memoria histórica quedó reflejado el hecho como la partida hacia el descubrimiento de las 3 carabelas. La Pinta, a diferencia de la Santa María, construida al parecer en Galicia, tuvo su origen en los astilleros de Palos, donde fue elegida por Martín Alonso Pinzón, otro de los exploradores protagonistas del hallazgo histórico, para ser una de las 3 naves. También en la provincia de Huelva, en concreto en el puerto de Moguer, fue construida la Niña, el último de los 3 navíos que se embarcó en el viaje iniciado en Palos, capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón. Esta carabela estaba formada por velas latinas sin rizos, lo que le dejaba sin sistema de cabos para protegerse
del fuerte viento. Las 3 naves cuentan con diferentes réplicas en todo el mundo, siendo de las más similares las que partieron desde a tamaño real, conmemorando el 5º centenario del descubrimiento, con su construcción en 1992, y que se encuentran en el muelle de las Carabelas de Palos de la Frontera, muy cerca del monasterio de la Rábida, un lugar en el que podríamos disfrutar de todas ellas y rememorar con una visita más de 500 años de... Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.